¿Y si te dijera que hubo un Fortnite real en los años 50, pero con consecuencias mortales? En 1958, un misterioso millonario conocido como The Draven organizaba un juego secreto en su isla privada. Cada cierto tiempo, reunía a 100 personas de todo el mundo, las subía a un avión, y sin muchas explicaciones les decía, salten en paracaídas, el último en quedar en pie, gana 10 millones de dólares. Los que no saltaban, simplemente desaparecían. Era una especie de batalla campal real, observada por The Draven desde su búnker secreto bajo tierra. Pero en la edición número 35, algo cambió. Un grupo de jugadores, hartos y sospechosos de la verdad, se organizó. Uno de ellos escuchó que el millonario los vigilaba desde un búnker escondido bajo un invernadero. Buscaron la casa, revisaron cada rincón, hasta que bajo una alfombra encontraron una trampilla. Bajaron, y ahí estaba, The Draven escondido bajo su escritorio. Usaron un viejo teléfono del lugar para pedir ayuda. Horas más tarde, los sobrevivientes fueron rescatados, y The Draven fue arrestado. Y sí, fue condenado a cadena perpetua. Pero lo más extraño es que nadie supo jamás qué pasó con los que no saltaron del avión. ¿Sabías que hay cuerpos en el Monte Everest que se usan como puntos de referencia? El Monte Everest, el punto más alto de la Tierra, también es uno de los más mortales. Por encima de los 8.000 metros se encuentra la zona de la muerte, donde el aire es tan delgado que el cuerpo comienza a apagarse. El oxígeno es escaso. Pensar se vuelve confuso. Cada paso es una tortura. Más de 300 alpinistas han muerto en el Everest, y la mayoría de ellos todavía están allí. Sus cuerpos, congelados por el frío, no pueden ser recuperados. Los helicópteros no pueden volar tan alto, y es demasiado peligroso cargar con los muertos de regreso, así que permanecen donde cayeron. Uno de los más infames es un hombre conocido como Green Boots, botas verdes. Se cree que era el escalador indio Sewong Paljor. Murió durante una tormenta de nieve en 1996. Su cuerpo descansa en una cueva cerca de la ruta principal hacia la cima, acurrucado de lado, con sus botas verdes neón asomando por la nieve. Durante años, los escaladores decían, una vez que pasas a botas verdes, estás casi allí. Luego está Sleeping Beauty, la bella durmiente, una alpinista estadounidense que murió a pocos metros de la cumbre. Su cuerpo permanece erguido, atado a su equipo, con el cabello largo congelado al viento. Su rostro está inclinado hacia arriba, con los ojos cerrados. Algunos escaladores se detienen en silencio, otros pasan por encima de los cuerpos, casi sin mirar. El Everest no solo guarda los sueños de los vivos, también conserva a los muertos como advertencia. ¿Sabías que en Japón hay una muñeca cuyo cabello sigue creciendo y nadie se atreve a cortarlo? En Japón existe una muñeca llamada Okiku que se guarda en un templo en Hokkaido. La muñeca fue comprada en 1918 por un niño para su pequeña hermana, Okiku. Ella amaba la muñeca y la llevaba a todas partes. Pero poco tiempo después, Okiku enfermó gravemente y tristemente murió con solo 3 años de edad. Su familia colocó la muñeca en su habitación para recordarla. Comenzaron a suceder cosas extrañas. El cabello de la muñeca, que originalmente era corto, comenzó a crecer con el tiempo hasta alcanzar sus rodillas. La familia creyó que el espíritu de Okiku había entrado en la muñeca. La llevaron al templo Manenji, donde los monjes aceptaron mantenerla a salvo. Con los años, muchas personas visitaron el templo y todos decían lo mismo. El cabello de la muñeca seguía creciendo, aunque nadie lo tocaba. Algunos dicen que sus ojos se mueven y otros escuchan risitas suaves durante la noche. Científicos analizaron el cabello y confirmaron que era cabello humano real, como el de una niña pequeña. Hoy en día, la muñeca Okiku todavía se encuentra en el templo, con su largo cabello creciendo lentamente, como si la pequeña niña nunca se hubiera ido. ¿Sabías que en 2016 en Brasil, algo extraño empezó a aparecer por las noches? No era una guerra, no era política. Era algo peor, payasos, pero no eran de circo ni de fiestas. Eran figuras aterradoras, con trajes sucios, maquillaje grotesco y cuchillos reales en las manos. Todo comenzó con un video en Pernambuco. Un payaso parado al borde de la carretera, de noche. No hablaba, no se movía, solo miraba. Después empezaron a verse en São Paulo, Minas Gerais, Paraná, como si algo se estuviera esparciendo, como si el miedo los estuviera llamando. Muchos decían que era una broma, pero otros juraban que esos ojos no eran humanos. Una niña contó que un payaso se quedó parado en su jardín por 4 horas, mirando por la ventana, sin moverse, sin parpadear. La policía fue llamada, investigaron, pero no encontraron a nadie, solo huellas enormes y grabaciones de risas en los celulares, risas que nadie ha podido olvidar. Y entonces en octubre, todo se detuvo, como si alguien les hubiera dado una orden. Pero hay quienes aseguran que nunca se fueron. Así que, si alguna vez conduces por una carretera oscura y ves a una figura parada en el camino, no te detengas, no toques la bocina, y por nada del mundo, no mires a los ojos del payaso. En 1963, un pequeño pueblo vivió una noche que jamás olvidaría. Un niño de 6 años, en completo silencio, cometió un crimen que heló la sangre de todos. Su nombre, Michael Myers. En plena noche de Halloween,
Tomó un cuchillo de cocina y acabó con la vida de su hermana mayor. Sin rabia, sin emoción. Solo una mirada vacía, como si el alma ya no estuviera ahí. Fue encerrado en una institución mental, donde no volvió a hablar ni a reaccionar. 15 años, en total mutismo, como si esperara algo. Ese algo llegó en 1978. Michael escapó. Cubierto con una máscara blanca sin expresión, regresó a su ciudad natal. Ya no era un niño, tampoco un hombre. Era otra cosa, algo oscuro, algo que no se puede razonar ni detener. A partir de entonces lo llamaron La Forma. Una presencia que no corre, no grita, solo camina, y donde camina, deja muerte. Fuego, disparos, trampas, nada lo detiene. Si una noche escuchas pasos lentos detrás de ti, no mires atrás, porque si es Michael, ya estás perdido. ¿Sabías que Freddy Krueger está inspirado en algo más real de lo que crees? Esto no es solo una película. En los años 80, se reportaron varios casos de jóvenes que morían mientras dormían. Familias decían que sus hijos gritaban en pesadillas, y al despertar, ya no despertaban. Los médicos no encontraban causa alguna. A este fenómeno lo llamaron síndrome de muerte por pesadilla. Wes Craven, el creador de Freddy, leyó uno de estos casos. Un joven dijo, si me duermo, me va a matar. Esa misma noche, murió en su cama. Craven tomó esa historia real, y así nació Freddy Krueger, el hombre que te mata en tus sueños. Pero aquí está lo aterrador. Todavía se reportan casos de personas que mueren dormidas, con los mismos síntomas, y algunos dicen haber soñado con un hombre con sombrero, suéter a rayas, y cuchillas en lugar de dedos. Uno incluso escribió en su diario, Freddy vino anoche, pero esta vez no desperté a tiempo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, con una expresión de puro terror. Así que dime, ¿estás seguro de estar despierto ahora mismo? Mira bien a tu alrededor, porque si no lo estás, Freddy ya está en camino. Y si te dijera que en Japón existe un túnel tan aterrador, que la misma ley decidió abandonarlo, se llama Inunaki, y fue construido tras la guerra. Desde el primer día, algo se sentía mal allí. El ambiente era pesado, el silencio, inquietante. Con el tiempo comenzaron a desaparecer personas. Algunas aparecían muertas, otras, simplemente nunca más fueron vistas. Pero todo cambió cuando 5 hombres arrastraron a un joven al interior del túnel. Lo golpearon, lo torturaron y lo quemaron vivo. Nadie intervino, nadie quiso acercarse. Desde entonces, hay quienes escuchan gritos ahogados, incluso con el túnel sellado. Testigos aseguran ver figuras inmóviles observando desde la oscuridad. En la entrada había un letrero oxidado que decía, la ley japonesa no se aplica aquí. Una vez, la policía recibió una llamada desde ese lugar. Una voz distorsionada murmuraba un nombre. Una y otra vez. Cuando investigaron, no había nadie. El gobierno lo selló con concreto reforzado. Pero por las noches, se siguen escuchando golpes desde dentro. Algunos dicen que si pasas cerca, el túnel susurra tu nombre. Y si respondes, tal vez nunca regreses. ¿Sabías que hay una criatura en Japón que todos pensaban que era un mito hasta que un turista la capturó en video? La ciudad de Nachikatsura es conocida por ser un lugar antiguo de rituales desde el año 1600. Alrededor de la ciudad, en los bosques, se pueden encontrar varias estatuas de Oni, Tengu y Kappas, pero la ciudad también es conocida por ser el hábitat de una criatura extraña. Según libros antiguos, hace unos 500 años, existía una aldea habitada solo por brujas, y un día realizaron un ritual para invocar lo que pensaban que protegería su aldea. Un oso con el rostro sin piel, hecho solo de hueso, con un semblante demoníaco. Lo invocaron y le ordenaron vivir alrededor de la aldea para protegerla de los cazadores de brujas. Se realizaron innumerables ataques contra la aldea, pero ninguno tuvo éxito gracias al oso demoníaco que merodeaba por los bosques. Era inmortal. Ninguna flecha ni cuchillo podía matarlo. El oso se hizo conocido en la región y no se intentaron más ataques. El oso, que se alimentaba del miedo humano, sintió hambre después de meses sin ataques y eventualmente se volvió contra la aldea, diezmando a todas las brujas que vivían allí. Hoy en día, la aldea está deshabitada. El oso fue captado en un video de dron hecho por un grupo de aventureros en 2018, exactamente como lo describen las antiguas escrituras. ¿Sabías que en Filipinas, una mujer se convirtió en un monstruo después de cocinar a su propio hijo? María Labo era una madre amable y cariñosa que vivía en un pequeño pueblo de las Visayas. Su esposo trabajaba lejos y el dinero era escaso. Un día consiguió trabajo con una familia rica. Le pagaban bien y le daban comida para llevar a casa. Una noche llegó con una olla de estofado que había cocinado en el trabajo. Se la sirvió a su esposo e hijo, pero cuando su esposo miró de cerca, vio un pequeño dedo humano quemado en el estofado. Horrorizado, le preguntó a María de dónde había sacado la carne. Ella estaba confundida, no lo sabía. No, corrió de regreso a su trabajo, solo para descubrir una verdad terrible. La familia para la que trabajaba había usado magia negra y la habían hecho cocinar carne humana. Cuando María regresó a casa, encontró la casa vacía. Su esposo se había llevado a su hijo y
y se había ido. Más tarde, supo la verdad más dolorosa. Sin saberlo, había cocinado y servido a su propio hijo. El shock quebró su mente. La gente dice que enloqueció y desapareció en la noche. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores por las Visayas y Mindanao de que se había convertido en un aswang, un monstruo que se alimenta de humanos. Se empezaron a reportar avistamientos de una mujer alta, pálida, con dientes afilados y ojos rojos como la sangre.